Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Me has ayudado y no dudo que lo seguirás haciendo. Amén. Dele un buen abrazo a alguien ahí esta mañana. Voltéese a su vecino, dele un abrazo, dígale qué bueno verte, qué bueno que estás esta mañana con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Hasta aquí Dios ha sido bueno, ¿verdad? Bueno, estamos listos para escuchar un mensaje del corazón de Dios. Dios quiere hablarnos esta mañana. Dígale a su vecino, Dios te quiere hablar esta mañana. Así es que escucha la voz de Dios esta mañana. Pensando en los mensajes, siempre orando a Dios para que Él ponga en nuestro corazón esa palabra que cada uno necesitamos. El Señor me dio este título. Yo había puesto otro y le voy a contar más adelante el que yo había puesto. Pero al final el Señor me dio este título. ¿Me escuchas ahora? Una pregunta, ¿eh? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Yo creo que Dios está interesado en que aprendamos a escucharlo, porque Él nos ha escuchado mucho tiempo, ¿sí o no? Casi todo el tiempo Él nos escucha. Él escucha todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros le pedimos, en fin, por todo lo que nosotros clamamos. Pero creo que es un buen tiempo para escuchar a Dios. Esta pregunta de ¿me escuchas ahora? Nació de una compañía telefónica, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Una compañía telefónica usó este título de ¿me escuchas ahora? Debido a que, según las estadísticas, dicen que las compañías que más servicio al cliente utilizan son las compañías telefónicas, como que son las compañías de mayor demanda debido a la comunicación entre las personas. Y ya ve que en unas compañías hay mucha interferencia en unas llamadas, dependiendo del lugar donde uno esté. Bueno, entonces, debido a que esta atención o este servicio al cliente escuchaba muchas preguntas con respecto a las malas comunicaciones y a las interferencias, entonces una compañía sacó este título de ¿me escuchas ahora? Y yo me aproveché de ese título porque creo que es una de las preguntas que Dios quisiera hacernos esta mañana. ¿Me escuchas ahora? O sea, porque a veces perdemos la conexión con Dios. Y una de las cosas que el Señor me ha estado hablando es en los afanes que vivimos en la vida, o sea, tantas presiones, tantas situaciones difíciles, tantos problemas que tenemos que resolver, tantas necesidades, que en un momento se convierte un poquito en una interferencia, es decir, estas situaciones, y nos cuesta escuchar a Dios. Pero esta mañana Dios quiere que hagamos a un lado todas esas presiones que tenemos porque necesitamos oír su consejo. El Padre Nuestro creo que es una de las estructuras más extraordinarias. Bueno, de hecho fue la que el Señor dejó cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Padre Nuestro nos va a ayudar a que nosotros podamos reposar en Dios. Diga conmigo, reposar en Dios, descansar en Dios. Dice su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Entonces, Él lo primero que va a hacer con nuestra vida es llevarnos a un reposo, a un descanso. ¿Cuántos quieren esta mañana encontrar ese reposo, ese descanso para poder escuchar a Dios? Y sabe que el Padre Nuestro, como su título lo indica, y de hecho el título es porque así comienza, Padre Nuestro, tenemos que entender ese Padre maravilloso que usted y yo tenemos. Es nuestro Padre. Diga conmigo, es nuestro Padre. ¿Por qué el Señor comenzaría diciendo nuestro Padre o Padre Nuestro? Creo que Dios quería sacarnos del entendimiento egocentrista de vernos a nosotros mismos, porque creo que en la medida que aprendemos a ver nuestro alrededor, nosotros conocemos más a Dios. Y entonces ese entendimiento de venir a nuestro Padre,
Y él dice ahí en esa oración, me voy a tomar unos minutos quizá para hacer el comienzo de esta oración, porque creo que va a ser lo que nos va a hacer descansar esta mañana. Dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿No es así? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Es mostrarnos que Él está apartado del mal, que Él no tiene que ver con problemas, Él tiene que ver con soluciones. Diga conmigo, Él tiene que ver con soluciones. Él no tiene que ver con problemas porque Él es santo. Él está totalmente apartado del mal. Cuando hablamos de algo santificado, estamos hablando de algo apartado, de algo consagrado. Y creo que es lo que Dios quiere también hacer con nosotros, apartarnos cada día del mal, de las disfunciones, de las malas maneras de hablar, con tal de que nosotros tengamos días felices. Porque la Biblia dice: ¿quieres ver días felices? Es otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Quieres ver días felices? Voltéate a tu vecino esta mañana, dile: ¿quieres ver días felices? ¿Quieres que esta semana que estamos comenzando sea extraordinaria, sea maravillosa? Te voy a decir algo que te va a convenir, dígale: refrena tu boca de hablar el mal. O refrena tu boca de hablar mal. Como que en un momento nuestras palabras generan las situaciones a nuestro alrededor. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros tenemos en la boca el poder de la vida y de la muerte. Así es que yo creo que hacer buenas declaraciones es importante. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Buenos planes, ¿verdad que sí? Planes de bendición y no de calamidad. Por eso es que nosotros esta mañana necesitamos atender al mensaje que Dios tiene para edificar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida, para enseñarnos a vivir de tal manera que la vida sea maravillosa, extraordinaria, inspiradora. Las estadísticas de suicidios, de depresiones son demasiado altas. Gente que entra en depresión, gente que entra en un espíritu de muerte, queriendo desaparecer de esta tierra, como que pareciera que la vida dejó de ser algo atractivo. Y Dios quiere volver nuestros corazones a una vida atractiva, una vida inspiradora, una vida maravillosa, no sin problemas, porque cada problema nos hace crecer. Cada problema nos hace ver la mano poderosa de Dios. Siempre que enfrento un problema, siempre que veo una situación difícil, algo que pienso es: Dios, tienes algo grande que enseñarme. Tienes algo maravilloso que enseñarme. Si usted está atravesando por una situación difícil, diga conmigo: es la oportunidad de ver a Dios obrar. Es la oportunidad de ver a ese Dios sobrenatural, ese Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. ¿Qué le parece esta mañana para comenzar esta plática con Dios, esta conversación con Dios que habrá de levantar ese poderoso potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros? Así es que, ¿estás listo para escuchar a Dios ahora? El Señor hace esa pregunta: ¿me escuchas ahora? Estamos fuera de interferencias, no hay problema con la transmisión, está llegando a donde debe llegar. Haz reposar tu alma, descansa tu corazón, dile: corazoncito, todo tendrá solución, no hay problema. Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestra alma debe alcanzar hoy descanso. Para eso nos trajo Dios, porque Él sigue siendo Dios y porque Él sigue siendo grande y porque Él todavía nos ama, porque Él es nuestro Padre. Creo que una buena declaración también esta mañana sería: Él es mi Padre, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él me ama y yo lo amo. ¿Qué le parece eso? Y si Dios nos ama, ¿qué cree usted que quiere hacer con nosotros? Pues cada día lo mejor. Así es que el Señor me empezó hablando esta mañana precisamente porque déjeme decirle que esta mañana estaba terminando de concretar sus pensamientos. Y entonces Él me estaba diciendo: de alguna manera todos tenemos que ser conscientes de dónde venimos, hablando de nuestra humanidad, de cómo fuimos formados, cómo fuimos enseñados, para poder ir corrigiendo. Y creo que todos necesitamos estar conscientes de que, ya sea independiente de qué estructura familiar venimos, porque en un momento las estructuras familiares cambian, aunque nosotros entendemos que una familia está compuesta de papá, mamá e hijos, ¿sí o no? Pero en un momento, debido a las disfunciones,
nosotros tenemos que reconocer que hay familias que ciertamente están compuestas por papá, mamá e hijos, pero hay otras familias que están compuestas por papá e hijos, otras familias están compuestas por mamá e hijos, y otras familias están compuestas de mamá y papá. Así de sencillo. Yo quisiera que esta mañana ninguno se sintiera fuera del contexto familiar, porque de una u otra manera somos la familia del Señor. Independientemente de la etapa, la época que nos esté tocando vivir o la situación, nosotros tenemos que considerar que somos la familia de Dios. Pero debido a este tipo de situaciones y a este tipo de disfunciones en el desarrollo de nuestra vida, es que muchas formaciones o malformaciones se han establecido en nosotros y hoy están generando una vida que nos está haciendo sufrir, y Dios quiere corregir, Dios quiere cambiar, Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una vida maravillosa independientemente de la disfunción o la etapa en la que estemos viviendo. Así es que si todos entendemos esta mañana que venimos de una familia disfuncional, porque no hay familias perfectas, hay buenos padres, hay buenas madres, hay buenos hijos, pero de una u otra manera todos cometemos errores, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No todo lo hacemos bien. Yo me pongo a pensar en la historia de Job, cuando el Señor le dijo a Satanás: ¿has puesto tus ojos o has visto a mi siervo Job recto, íntegro, honesto? Bueno, se imagina el concepto que Dios tenía de Job. Realmente un hombre extraordinario, ¿sí o no? Bendecido, próspero en todo. Mas sin embargo, Satanás empieza a hacer preguntas a Dios como: ¿cómo no va a estar un hombre así si lo tiene todo? O sea, ¿qué más puede esperar? Pero quítale algo y verás cómo él va a renegar, y en fin. Entonces Dios le da permiso a Satanás. Diga conmigo: Dios es el que le da permiso a Satanás. Satanás no va a hacer lo que se le dé la gana. Satanás va a hacer lo que Dios permita en un momento que haga para edificarnos, para bendecirnos. Y aunque en un momento las situaciones se vean difíciles, creo que Dios está trabajando con nosotros para bien. Por eso es que esta mañana necesitamos fincar nuestra atención en lo que Dios quiere hablarnos, porque estoy seguro que después de este día y de escuchar su palabra y estar expuestos a su presencia, nunca jamás volveremos a ser los mismos. Habrán situaciones difíciles, sí, pero usted y yo tendremos una actitud diferente para enfrentar esa vida que tenemos por delante. Así es que yo creo que Job tenía un problema que él no se había dado cuenta, entre muchos quizá, pero por lo menos el que yo puedo ver y para usarlo esta mañana es que Job, de tanta bendición y de tanta rectitud y de tanto buen comportamiento, creyó que lo manejaba todo. Y muchas veces creo que es una de las situaciones que en lugar de bendecirnos nos resta, porque ya no escuchamos lo que debemos escuchar. Muchas personas pensamos que ya lo sabemos todo. ¿No es cierto que ya sabemos cómo resolver, ya sabemos cómo hacer esto, cómo decir aquello, cómo hacer lo otro, como que en un momento ya lo hubiéramos aprendido todo? Y eso es uno de los problemas que creo que necesitamos enfrentar, reconociendo de dónde venimos, qué afecciones podemos tener, y quizá no las estamos viendo, pero se están llevando a cabo sin ver y nos están generando problemas. Job, en su vida y en su rectitud, él no creía que era un hombre orgulloso. ¿Cuántos miramos a Job como un hombre orgulloso? No miramos a Job muchas veces como un hombre orgulloso, simplemente escuchamos lo que Dios habla de él y luego vemos su comportamiento y luego vemos que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Job, hasta ahí todo bien, ¿verdad? El problema es que en un momento, hace algunos años, creo yo, que hará unos 15 años, yo estaba sentado en mi escritorio y el Señor me dijo: yo creo que te está pasando lo mismo que le pasó a Job. Porque me recuerdo que en esa época, unos 15 años atrás o 18 por ahí, yo estaba enfrentando una situación difícil y yo estaba sentado en mi escritorio y no sabía qué hacer, no sabía cómo resolver, y la situación cada vez se ponía más difícil. Y entonces yo dije: ¿cómo es posible
que yo tenga consejo para tanta gente, ayude a tanta gente a salir adelante y yo no pueda resolver el problema de mi vida. Hay un momento en que uno resuelve muchas cosas alrededor y no puede resolver la personal. Entonces yo tuve esa actitud y el Señor fue cuando me hizo así: ¿me escuchas ahora? ¿Escuchas lo que voy a decir? Y yo le dije: Señor. Entonces me dijo: ese fue el problema de Job. Job pensó que debido a tanta sabiduría, tanta comunión con Dios, tanta revelación de Dios, él las sabía todas. Así es que él venía, por ejemplo, y sus hijos andaban de parranda, qué sé yo, en algunas situaciones que él consideraba que probablemente no eran buenas. Y entonces Job venía y presentaba sacrificios ante Dios, creyendo que ahí estaba arreglando la situación con sus hijos, ¿verdad? Él pensaba: bueno, Señor, yo tengo que hacer esto. ¿Cuántos padres oramos por los hijos, no es cierto? ¿Cuántas mamás oran por los hijos? Papás oran por los hijos, esposos oran por las esposas oran por los esposos, y creemos que es todo lo que tenemos que hacer y esperar que Dios haga una obra sobrenatural. Ahora, creo que Job necesitaba aprender que no lo sabía todo como yo, porque yo en un momento dije: bueno, llegaban tantas personas y créame esto, con unos problemas financieros tremendos, y entonces Dios me daba la sabiduría para organizar los presupuestos, los ingresos, ver cómo ellos podían confiar, creer, empezar a sembrar, en fin, todo lo que Dios enseña en su palabra. Y la gente salía de deudas, salía de problemas, la gente arreglaba sus situaciones financieras. Y de pronto yo no sabía qué hacer con mi vida. La situación estaba yendo por un lado, por otro, tenía problemas aquí, problemas allá. Y entonces, para no hacérsela muy larga, el Señor me dijo: tienes que aprenderme a escuchar, porque el que soluciona los problemas de las personas no eres tú. Como que a veces uno se cree que uno es el que está solucionando los problemas de las personas. No, o sea, como se apropia de la sabiduría, de la inteligencia, de la diligencia que le corresponde al Señor, y pareciera que esa sabiduría y esa inteligencia y esa diligencia se vuelve propia. Pero esta mañana Dios quiere que nosotros aprendamos que si queremos funcionar de una manera correcta, tenemos que aprender a ser vasos que Él use, donde toda su presencia, todo su poder, todo lo que Él es, pueda estar en nosotros y fluir. No somos nosotros en nuestra propia manera de pensar. Yo he oído personas que dicen: yo soy libre, dice, fui libre por Jesucristo, ahora yo hago lo que quiera, voy a donde quiera, estoy donde quiera, en fin, si quiero voy, si no quiero no voy. Bueno, es una libertad que de pronto yo me pongo a ver que en lugar de ser una libertad, es una esclavitud de sí mismo. Porque cuando las personas creen que todo lo hacen bien y que hacen todo lo que quieren y que debido a eso son libres, están cayendo en la esclavitud de su propia manera de pensar, en su propia sabiduría. Dice la Biblia que hay sabiduría terrenal y diabólica que en un momento puede perturbar nuestras vidas. Así es que Dios se tiene que asegurar que nosotros estemos conscientes de dónde venimos, dónde estamos y de quién dependemos. ¿Qué le parece esta mañana? Dios tiene que ejemplificarnos bien las disfunciones para que entendamos las correcciones, pero que nunca dejemos de depender de nuestro Padre Dios, que es el único que nos puede dar la dirección. Así es que en aquellos años yo tuve que pasar por un proceso, calculo yo, como de 3 a 5 años muy difíciles, en los que Dios tuvo que trabajar con mi corazón para que yo pudiera cada día aprender a depender de Él, a creer que Él es el que me da la sabiduría, Él es el que me da los pensamientos cada día. Por eso es que yo, cuando traigo un mensaje, no vengo y digo: traigo un mensaje que preparé hace como 20 días y estuve trabajando en este mensaje poderosamente. No, yo todo lo que tengo que hacer es escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros, no para ustedes, para nosotros, porque aunque yo esté de este lado y esté hablando a través de este micrófono, creo que este mensaje tiene que ver con mi vida. ¿Cuántos creen? Porque todos somos hijos de Dios, que todavía no somos perfectos y tenemos que aprender. Así es que
En aquellos años llegó un profeta, cuando yo estaba en mi escritorio sentado, Dios usó un hombre, llegó y se sentó frente a mí y me dijo: prepárate, dice el Señor, porque te van a deshacer el nido. Wow, ¿qué será eso de deshacerle a uno el nido? Pero entonces yo dije: amén, gloria a Dios. Como uno no sabe ni lo que está hablando, porque una veces piensa que se las sabe todas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted ha pensado: yo ya sé, yo ya vi? En fin, uno cree que ya se las sabe todas. Entonces, amén, aleluya, gloria a Dios. Y comienza una tormenta tan tremenda en mi vida. Perdí el lugar donde estaba trabajando, bueno, una serie de situaciones, ¿verdad? Que quizá hoy no me va a dar tiempo a contarles, pero el punto aquí es que a través de esos, creo que 3 o 5 años, Dios empezó a trabajar con mi vida para que yo entendiera que se trataba de Él, no de mí. Diga conmigo: se trata de Él, no de mí. Y mire cómo la bendición es tan grande cuando uno entiende, porque cuando uno entiende que no se trata de mí, sino se trata de Él, y usted está frente a un problemón de esos que usted piensa que nunca va a salir, esos problemas que parecen unas murallas de acero donde usted no va a pasar, pero cuando usted viene y piensa frente a esa muralla y dice: bueno, al fin y al cabo no se trata de mí, se trata de Él, no habrá muralla que lo detenga, porque Él es más poderoso que cualquier problema. Y saldremos adelante, porque saldremos adelante. Dios es bueno. ¿Sí me cree o no me cree esta mañana? Si usted me cree esta mañana, le está creyendo al que me habló y al que me dijo que usted y yo necesitábamos este mensaje para poder seguir adelante. Creo que nosotros debemos aprender que en un momento no lo sabemos todo. Voltéese a su vecino y dígale: no lo sabemos todo, todavía estamos aprendiendo. Aprenderemos hasta el último día de nuestra vida, y hasta el último suspiro que tengamos seguiremos aprendiendo. Estamos aprendiendo a ser hombres, a ser mujeres, a ser esposos, a ser esposas, a ser padres, a ser madres. Todos los días se aprende. Cuando yo entendí lo que Dios quería hablarme, que la sabiduría viene de Él, que la inteligencia viene de Él, que la diligencia viene de Él, todo viene de Él, el poder para hacer las cosas viene de Él, el querer como el hacer viene de Él. Yo empecé entonces a salir de las situaciones, y deshacer el nido consistía en sacarme de la comodidad de pensamiento. Diga conmigo: la comodidad de pensamiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de manera de pensar. El otro día yo decía: arrepentirse es, si usted va caminando hacia allá y se arrepiente de ir hacia allá, no puede seguir hacia allá. Porque si usted se está arrepintiendo, tiene que haber un cambio de vida. La vida de Pablo es un buen ejemplo que podría servirnos esta mañana para entender lo que Dios también quiere que entendamos, aparte de la de Job. Pablo, un hombre increíble, ilustrado, letrado, enseñado, un fariseo de cepa farisea, así es que cabe lo que estoy diciendo, pero un hombre tremendo, con tanta convicción en lo que hacía, que él estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. Pablo va y mataba a los cristianos, era su objetivo, era la secta de aquel tiempo. Así es que Pablo tenía que acabar con toda esa gente y andaba. ¿Se imagina el pánico, el temor que la gente sentía cuando oían que Pablo venía hacia esa ciudad? Sacaba a la gente de las casas, los mataba, los llevaba, en fin, a corte. Bueno, Pablo era tremendo. Ahora, ¿qué sucedió con Pablo? Pablo pensó que lo conocía todo. Pablo dijo: fue instruido a los pies de Gamaliel, estuve en las mejores universidades. No, Pablo era un campeón. Dios tenía que enseñarle a Pablo quién era el campeón. Y entonces Pablo, en toda su prepotencia, va un día a caballo. Usted se lo puede imaginar, ¿verdad? Iba a Damasco, dice la escritura, con todos sus compinches o sus soldados, ¿verdad? Entonces iba Pablo, y de pronto dice que una luz lo hace caer del caballo, y una voz que le habla y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? No, eso ya era otra cosa. Esa ya no era gente que estaba en las casas temblando de miedo. Ese ya era el Dios todopoderoso que necesitaba hablar con Pablo, representado en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Entonces en ese momento Pablo cae del caballo, y cuando Pablo se para, ya no mira,
de la manita, aquel todopoderoso, aquel señorón, don Pablo, ¿me entiende? Aquel que hacía lo que tenía y que quería hacer y que pensaba que era lo correcto y que nadie lo paraba y tenía la autoridad para hacerlo porque lo habían elegido y enviado a hacer lo que estaba haciendo. Él llevaba autoridad, él llevaba todo. De pronto ese Pablo de la manita, ciego. Dios tenía que sacar a Pablo de la comodidad. Es que comodidad no es siempre no hacer nada. A veces las personas pensamos que estar cómodos es porque no estamos haciendo nada. No, aún trabajando hasta dejar la vida ahí, estamos en una comodidad de pensamiento que nos está quitando la vida en lugar de darnos una vida abundante. Esa comodidad de pensamiento en la que ya estamos acostumbrados a estar. La vida así es y tengo que trabajar duro y si no trabajo no como y si no, bueno, y hasta la Biblia, y somos bíblicos, dice que el que no trabaje que no coma, así es que tengo que trabajar como burro. Bueno, yo no sé si algunos dicen así, pero trabajan como así. ¿Sí me entiende? Como que se les fuera a terminar el trabajo, como que, hermano, el trabajo siempre va a estar, el que ya no va a estar es el que dejó su vida trabajando. Y entonces tomamos actitudes cómodas de manera de pensar. Pensamientos que creemos que son los correctos y estamos dándole y trabajando y haciendo y diciendo y en fin, creyendo que así es como se soluciona la vida, hasta que de pronto tiene que aparecer Dios y nos tiene que bajar del caballo y nos tiene que dejar ciegos. Ciegos es ya no entender lo que está pasando, ciegos es ya no saber por dónde ir, ciegos es ya no saber qué hacer. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer todos? A gritar, Dios, ¿verdad? Como Bartimeo, y tenemos pasajes para poder gritar, ¿no es cierto? A veces aprendemos a través de los pasajes a gritar, Dios, ten misericordia de mí, Jesús, pero es que no se trata de gritar. Esta mañana, Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar. Diga conmigo, escuchar. Por eso aquí el título del mensaje es: ¿me escuchas ahora? ¿Estás conectado conmigo? ¿Me estás escuchando? Porque el pasaje original, el título original que yo había pensado para este mensaje era deberes familiares. Eso era lo que yo había puesto. Pero el Señor me dijo, no, quiero que me cambies el título. El mensaje se va a llamar ¿me escuchas ahora? Porque si yo no tengo la atención de mis hijos, ¿cómo van a comprender o entender lo que yo quiero enseñar? Me dijo el Señor. ¿Creen que eso es una verdad? Entonces Él está tratando de llamar nuestra atención a través de estas historias, que en un momento son bíblicas y unas personales, para que nosotros atendamos al llamado de salir de esa comodidad de una manera de pensar. Cuando sacaron a Pablo de esa comodidad de manera de pensar, Dios pudo decirle a Pablo exactamente lo que él tenía que hacer, para qué él había sido creado, para qué él había sido diseñado. Pablo, en su manera de pensar, en su afán, en el creer saberlo todo, estaba totalmente equivocado. Creo que muchas veces nosotros caminamos de esa manera porque nos hemos acomodado a una manera de pensar y Dios quiere sacarnos de esa manera de pensar y va a ver cómo lo va a seguir haciendo Dios esta mañana. Así es que, entonces, debido a que venimos de familias disfuncionales, ya sabemos que no hay papás perfectos, que no hay mamás perfectas, que no hay hijos perfectos, entonces eso quiere decir que algunas cosas hicieron mal con nosotros. Y algunas cosas nosotros hemos hecho mal. No es para acusarnos ni para poner en otros la responsabilidad, sino para sacar nuestra vida adelante. Así es que debido a estas familias disfuncionales en las que nos hemos creado y hemos sido formados, se ha establecido la base de nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos son el resultado de la formación en nuestro hogar. ¿A cuántos nos criaron y nos formaron a gritos? ¿Ha visto usted personas en el teléfono? No, es que no te oigo, es que no, es que qué pasó, pero no me grites, es que no te oigo. Haces unas conversaciones un poco difíciles. ¿Cuántos creen que a través de los gritos se logra una buena comunicación? ¿Cuántos hijos no pueden escuchar a los padres porque todo es gritos? Pero es que no me digas así, es que ¿por qué me hablas enojado?
Es que no estoy enojada, pero el grito. Y yo he llegado a entender que muchas personas no gritan por enojo, gritan por disfunción, gritan porque así aprendieron. Me explico esta mañana. Muchas de nuestras actitudes son así porque así fuimos formados. El problema fue que nos acomodamos en esa disfunción y así seguimos realizando nuestra vida, y esa vida nos ha traído dolor, y Dios ya no quiere que nosotros sigamos sufriendo. ¿Cuántos quieren creerle a Dios esta mañana? Voltéese a su vecino, dígale: Dios ya no quiere que sigas sufriendo por las mismas cosas. Jesús no dijo: probablemente van a ser afligidos en la vida. Dijo: en el mundo habrá aflicción. Voltéese a su vecino, de que va a haber aflicción, dígale. De que van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones difíciles, pero el problema no está en la situación difícil, el problema está en la actitud con que enfrentemos la situación difícil. El Padre Nuestro es una oración tan maravillosa. Mire cómo es papá. Primero, papá nos hace sentirnos parte de nosotros, pero Él en una actitud en la que Él puede solucionar todo, ¿verdad? Así es el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Después, ¿qué sigue diciendo? Usted que se las sabe todas. Vénganos tu reino. Queremos esa vida, esa función del reino del Señor para vivirlo en esta tierra. Es Jesús. Le estamos pidiendo esa vida a Dios. Pero mire cómo Dios en un momento entiende nuestra situación. Y entonces, ¿qué sigue diciendo ahí el Padre Nuestro? A ver: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Entonces dice, y luego dice: danos hoy nuestro, no mi, ¿verdad? Nuestro, para no ser egocentristas, nuestro pan. ¿Por qué será que antes de ponernos a cuentas, después de saber quién es Él en la oración incluye nuestra provisión? Yo pienso que media vez usted tenga hambre no va a escuchar bien. ¿Cuántos con hambre pueden hacer las cosas que tienen que hacer? Yo lo veo en los trabajos, 12 en punto, como que se ponen nerviosos los trabajadores. Ten, 12 campanadas y empieza una perturbación y unos ruidos, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado por ahí, pero media vez es saciada la necesidad. El nuevo aire viene. Ahora sí, el segundo tiempo. Y vamos a la segunda parte del trabajo. Entonces, yo creo que el Señor, sabio y entendido, perfecto nuestro Dios, sabe que si no nos hace reposar primeramente y luego atender nuestras necesidades, no le vamos a escuchar. Diga conmigo esta mañana: Dios quiere suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ese es su plan perfecto. Por eso el Señor dijo: todos se preocupan de dónde vivir, qué comer, qué vestir. Ustedes no hagan eso. ¿Por qué estamos tan afligidos muchas veces? Por el pago de la renta, por el pago de la luz, por el colegio del niño, la universidad de los hijos. Estamos tan afanados en tantas cosas según nuestra comodidad de pensamiento que no escuchamos cómo Dios se encarga de eso. Esta mañana Dios quiere decirte: yo me encargo de suplir todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Yo que usted no sé qué haría esta mañana, pero hay alguien que se está encargando. Dice: yo quiero venir a ti en otro pensamiento. Es decir, el problema no es tu provisión, el problema es tu actitud. Lo que está empeorando las situaciones no es la falta de tu provisión, porque de esa yo me encargo. Lo que está estorbando
es la actitud con que estás caminando. ¿Cuántos creen que Dios quiere que caminemos enojados? ¿Cuánta gente enojada mira usted manejando? No le está gritando, pero se le mira el grito encima, ¿no es cierto? O sea, yo me quedo viendo a la gente y digo, si así traigo yo la cara y me la empiezo a ver en el retrovisor. Digo, Eduardo, sé feliz, el Señor está contigo, cambia esa. Porque muchas veces nosotros andamos viendo a la gente, pero no nos vemos nosotros. Pensamos que la gente es el problema. Y entonces encontré un pasaje en Efesios muy bonito que dice lo siguiente. A mí me movió, me impactó. Perdón, Gálatas capítulo 6, versículo, déjeme ver cómo está este asunto aquí. Causa que la secretaria no me imprime bien esto, entonces yo después me miro en problemas. Dice, mire, Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, oiga la instrucción esta mañana. Vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí esta mañana? Acuérdense que espiritual no es llevar la Biblia bajo el brazo, no es asistir todos los domingos a la iglesia, es tener una vida relacionada con Dios, una vida espiritual, una vida en la que Dios controle, maneje, lleve, diga, haga con nosotros. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mire cómo se tienen que hablar las cosas. Cómo se tiene que hablar con aquel que falla, con aquel que no hizo bien las cosas. Dice que tenemos que hablar con un espíritu de mansedumbre para restauración, no para condenarlo. Hay una palabra famosa que medio mundo usa cuando advirtió algo y pasó. Dice, te lo dije. Porque algunos dicen, te lo dije. Pero no todos usan el mismo tono, como que en un momento ese enojo, esa amargura, esas situaciones dentro hacen que las respuestas sean equivocadas, en tonos equivocados. El problema es que la situación no es la que está generando la actitud, sino son todas esas disfunciones de malas formaciones en nuestro pasado que hoy nos hacen reaccionar en una actitud equivocada frente a una situación en un tiempo diferente parecida a la que vivimos. ¿Me explico esta mañana? Así es que nosotros tenemos que oír a Dios. Dice, mi hijo, si usted está espiritualmente enseñado, tiene que pensar en restaurar a las personas, y esta estoy parafraseando la Biblia, en un espíritu de mansedumbre. Por eso Jesús dijo, aprended de mí a ser manso y humilde, para poder tener una interacción con las personas. Una plática tiene que estar llena de sabiduría y de buenas intenciones en cuanto al propósito de la plática. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con sarcasmo? ¿Sabe usted cómo es el sarcasmo? No. Qué bonito, qué lindo, maravilloso, extraordinario. Pero ¿será una verdad lo que estamos diciendo? Simplemente será una manera de presentar un reclamo. Fíjense qué interesante, cómo nosotros tenemos que aprender a escudriñar nuestras actitudes porque están haciendo el problema que nosotros mismos no queremos vivir. El Señor dice, no es en tu necesidad, no son tus finanzas, no es el mal comportamiento de las personas, no son las intenciones de las personas. Tu problema no está alrededor, tu problema está dentro. ¿De dónde vienen las guerras? Los conflictos, ¿de dónde vienen todo ese? En Buen Chapín, porque soy de Guatemala, todo ese despelote, ese despadre, dijeran en otro lugar. Eso que está, ¿de dónde viene? De los conflictos internos. De esas guerras internas donde ni uno mismo se aguanta muchas veces. Está tan acusado, tan condenado por sí mismo.
Mire qué interesante. Hay tantas situaciones difíciles dentro de nosotros que están generando actitudes incorrectas. Te voy a dar un consejo esta mañana. Sepulta tu vida pasada juntamente con Cristo Jesús y resucita con Él a una nueva vida. Aunque todavía tengas a la misma gente a tu alrededor, tú tienes que nacer de nuevo esta mañana, lleno del Espíritu Santo de Dios, para poder hacer realidad la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Las personas no son tus problemas, las situaciones no son tus problemas, sino es la actitud con la que yo enfrento los problemas. Y aquí me enseña que debo enfrentarlos con una actitud de restauración y con una actitud mansa y humilde. Ahora dice, ¿cómo nosotros logramos eso? Mire qué interesante. Dice, mirándote a ti mismo. Nunca vas a lograr la mansedumbre, la actitud de restauración si no te ves en los zapatos de la otra persona. ¿Qué es eso? Empatía. Nosotros somos fáciles para poner el dedo en la gente a nuestro alrededor, para señalarla, resentirnos, señalarla y resentirnos con esa gente sin darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo o cosas peores. El Señor me dio 3 puntos para dejarle esta mañana en su corazón. Número 1, concienticemos nuestra condición para concientizar el poder de Dios que debe obrar en nosotros. Número 2, aprendamos a ponernos en el lugar de las personas a nuestro alrededor. Hay gente que es tan dura para enseñar. Tal vez tiene al mejor discípulo que Dios va a hacer florecer, pero en esa prepotencia, es que no aprendes, sos un burro, no entendés, ya te lo repetí 50 veces y no entendés. ¿Sabe cuál es el problema? No son las 50 veces que se los ha repetido, sino no ha encontrado la forma en que va a entender. Porque está cegado por su suficiencia, por su orgullo, por su prepotencia, y entonces es la única manera en que aprende o no aprende. Yo me acuerdo una vez en una clase de álgebra, ya hace un poquito tiempo atrás. Y entonces había una maestra que era tremenda, la maestra casi no explicaba 2 veces. Una vez si usted entendía, bueno, y si no, mire qué haga. Entonces yo me recuerdo que una vez yo me acerqué a ella cuando estaba en el pizarrón. En ese tiempo se usaban pizarrones, no sé si usted recuerda esas cosas verdes que tenían, que se hacía con un lápiz blanco. Y entonces, porque ahora todo es tecnología. Así es que yo me recuerdo que yo me acerqué a la maestra y le dije, maestra, ¿me podría explicar de nuevo este pedacito que no entendí? Y se volteó y me dijo, no entendió. No entendió. Así. ¿Sabe qué? Me dijo, ni entenderá. Vaya a sentarse. Diga conmigo, disfunciones. Cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Cuántas veces debo perdonar? 7, 70 veces 7 diarias. Bueno, le va a sobrar perdón. Pero ¿por qué el Señor quiso que Pedro entendiera eso? Independientemente de mantener su corazón sano, de tener la actitud correcta para con aquel que debería seguirlo soportando y edificando y enseñando en amor y con paciencia. ¿Cuántos padres no tendremos que perdonar a nuestros hijos y cuántos hijos no tendremos que perdonar a nuestros padres? Porque aunque no tengamos hijos, no podemos no tener padres. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos aquí que no tuvimos papá? A menos que lo clonaran. Pero creo que hoy aquí no hay ninguno clonado. De una u otra manera todos venimos de un papá y una mamá, ¿sí o no? Pero a razón de no ponernos en los zapatos de ellos, de no tener una empatía con ellos, no podemos entender sus errores y no podemos perdonar.
La persona que no se puede poner en los zapatos de otra no puede entender la necesidad del perdón para ellos y para nosotros. No puede entender, uy, qué bárbaro, ay, no, pero qué horrible, uy, pero qué cochino. Unas expresiones de personas a nuestro alrededor, pero le traigo una noticia esta mañana. Si no es por la misericordia de Dios, usted o yo podríamos estar en el lugar de esa persona y peor. Por eso es que muchas veces señalamos tan despectivamente, porque no tenemos la capacidad de pensar que en un momento podríamos ser nosotros. Yo me recuerdo que una vez a uno de mis consejeros, cuando yo apenas llegué al Señor, jovencito, bueno, no he perdido mucho, pero me recuerdo que se me ocurrió hacerle una pregunta. Y yo le dije, ¿usted qué cree que a raíz de todas mis disfunciones, ¿dónde estaría yo si Dios no me hubiera alcanzado? Y me acuerdo el viejito, le decía yo, ya estaba grande el hombre. Aquel tiempo yo lo miraba viejito. Me dijo, yo creo que usted hubiera parado siendo homosexual, me dijo. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no sé cuántos quisieran recibir una palabra así de... Se entiende así como, dígame, así como que la voz más varonil. Así. Pero yo no entendía por qué me lo estaba diciendo. Me dijo, usted por la misericordia de Dios está donde está, es quien es y hace lo que hace. Padre Santo, ¿de dónde me libraste? Entonces yo no entendía. Y en el transcurrir de los años, yo empecé a conocer personas con este problema que necesitaban ser restaurados. Hay gente que no quiere acercarse a gente que, me explico, tanto como el racismo, como el problema de género, como el problema, tantas situaciones, pero es que todos tenemos un problema disfuncional. Diga conmigo, disfunción. Entendamos esta mañana que el resultado de muchas vidas es la disfunción de las familias. ¿De dónde venimos? Por eso es que estamos en situaciones muy difíciles. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a tener un corazón para restaurar, un corazón para bendecir, un corazón para amar, un corazón para entender y entender que no se trata de nosotros, se trata de Él, que tiene que traer a todos sus hijos a su presencia. Pero no será sino a través de un mensaje restaurador en una actitud correcta. Aprendamos a ponernos en el lugar de los demás antes de poner el dedo señalador. Uy, pero esa mamá tan desamorosa, que esa tan fría, no sabe tratar a sus hijos. En cambio yo, miren cómo tengo estos patojos, si es que son de guate, ¿verdad? Miren yo, firmes los patojos. Creemos que todo lo hacemos bien. Por eso es que el punto número 2, aprendamos a ponernos en el lugar de los demás. Entendamos nuestra posición. Entendamos la posición de Dios. Va a ver el final de este mensaje. Pero entendamos la necesidad de ponernos en el lugar de la otra mamá, del otro papá, del otro hijo. Yo a veces hasta escalofrío me da a pensar, si me hubiera tocado a mí y si hubiera tenido que pasar por ahí. No, Padre, dame la sabiduría para ayudar al que está pasando por ahí. Dame la sabiduría, Señor, para hacer lo que tengo que hacer. Así es que Pablo continúa hablando ahí a los Gálatas y dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Era lo que le estaba explicando hace un ratito. Versículo 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Yo creo que más claro no puede hablarnos Dios esta mañana. Versículo 4, pero que cada uno examine su propia obra
y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si el número 3 es un reconocimiento y valor de la necesidad de ser enseñados en nosotros, lo cual se demuestra por la gratitud en nuestro dar incondicional. Oiga lo que voy a decir esta mañana. Si usted y yo reconocemos ser enseñados, ser capacitados, dice el versículo 6, y al que se le enseña la palabra, oiga, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Oiga, qué interesante esto. Versículo 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos. ¿A cuántos? ¿A bien a quiénes? A los que se portan bien, a los que nos caen bien, a los que queremos, a los que escogemos. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por qué pecados de cuántos pagó Jesús? De todos. Nadie se va a ir al infierno por pecador. Nadie. Algún teólogo puede contradecirme lo que voy a decir esta mañana, pero bueno. Nadie se va a ir al infierno por pecador. Nadie. ¿Qué le parece? Porque Jesús pagó no solo por unos, el precio de los pecados de todos. ¿Cuál es el problema? Dice su palabra, el que cree en mí tendrá una vida eterna, una vida con él. Pero el que no cree ya es condenado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el creer o no. Son los incrédulos. Porque no creer el mensaje de Dios por su palabra nos va a condenar a una vida fuera de Él totalmente. Y no por hoy. Porque acuérdense que esta vida por la tierra es pasajera. Esto es serio. Aquí se trata del cielo o del infierno. No simplemente de vivir bien o vivir mal en esta tierra. No. Se trata de dónde vamos a estar el día que el Señor nos llame. ¿Qué estabas haciendo el día que yo estaba trayendo un mensaje? ¿Me estabas escuchando? ¿Sí o no? ¿Me estabas escuchando? Voltea a su vecino. ¿Estás escuchando esta mañana lo que el Señor está hablando? ¿Estás escuchando? Oiga esto. Dice la Escritura. El que peca sin conocimiento paga poco. El que peca con conocimiento paga mucho. Por eso es que el tema hoy es, ¿me escuchas ahora? Aquí no se trata simplemente de que vivas bien y que vivas sano, que vivas pobre o que vivas rico. Aquí se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios para un día estar juntamente con Él en una vida eterna. Con poco, con mucho, sano o enfermo, será siempre para su gloria. Porque no porque tengo alabo y porque no tengo maldigo. ¿Sí o no? Pablo dijo, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia. Porque hay que aprender a vivir en la etapa que nos toca. Yo a veces he tenido que aprender a vivir con un dolor para no dejar de hacer lo que debo hacer. He tenido que aprender a vivir en una escasez para seguir dando lo que debo dar, aún en medio de la escasez. Hay gente que dice, si tengo doy, si no tengo no doy. Ni modo, Señor, tú conoces mi corazón. Perdón, mi bolsa. No, es que no se trata de eso. La viuda dio cuando no tenía. La de Sarepta,
que sostuvo al hombre de Dios. Dio porque tenían abundancia. Ya tenía una comida y se moría ella y su hijo. Y el profeta aparentemente no llevaba nada, pero llevaba la vida, llevaba la provisión, llevaba la palabra que cambiaría la vida de esa viuda y su hijo. Así es que dice ahí, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo. Si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10 termina. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente, dice, a los de la familia de la fe. Yo creo que usted y yo debemos ser agradecidos con la persona que nos enseña. ¿Sí o no? Mi hijo, no se suba ahí porque se va a caer. ¿Cuántos hijos vivirán agradecidos con sus padres? Pero es que me hizo y me dijo, y Satanás siempre va a tratar de ponernos los ojos donde no debemos para no ser agradecidos. ¿Sabe que Dios escogió a su papá y a su mamá? Y dijo, yo necesito a este hombre y a esta mujer para que nazca lo perfecto que necesito. Y nos hizo a cada uno. Usted tiene un plan perfecto. Su vida es maravillosa. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. Pero el Señor dice, es esa vida la que necesito para edificar al cuerpo que tienes al lado. Estoy muy contento esta mañana. Y termino con lo siguiente. Mis hermanos, todo comienza en casa. No comienza en la iglesia. Todo comienza en casa. Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Mire qué lindo. ¿Por qué será que a los padres nos pide que no provoquemos a ira, enojo a nuestros hijos? Porque Dios ya sabe que las disfunciones que nos marcaron hará que tengamos actitudes incorrectas. Cuando nosotros tengamos una actitud incorrecta, inmediatamente vengamos a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, creador del cielo y la tierra. Apartado, Señor, del mal, tú eres santo, perfecto. Imagínense acercarnos a Dios así. Venga a tu reino, Señor, a mi vida, esa vida de Jesús que yo necesito. Hágase tu voluntad, Padre, así como hay en el cielo, aquí en esta tierra. Pero ¿sabes qué? Dame mi pan de cada día. Porque de lo contrario no voy a poder hacer nada. Este es tu pan de cada día. La palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, hablando del pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que yo creo, mis hermanos, que si aplicamos este pasaje para comenzarlo a vivir en casa, no tendremos más que agradecer a Dios y reconocer que ha estado sobre nosotros su bendición siempre. Dios te ama. Y Dios me dijo esta mañana, eran 10:38 de la mañana, me dijo, voy a sanar a personas. Y yo creo que Dios lo va a hacer esta mañana. Hay problemas de asma, fue lo que Dios me dijo. Yo no sé si esta mañana vino alguien que tiene un problema de asma, pero el Señor me dijo que es sano. Así es que yo voy a declarar esa palabra. Si hay problemas de espalda, Dios los va a sanar esta mañana.
Yo le dije al Señor, ¿por qué vas a sanar esta mañana? Me dijo, porque necesito hacer evidente mi presencia. Y el Señor me dijo, porque estas señales seguirán a los que creen. Le dije, gracias, Padre, porque yo creo que eso es una verdad. Cierra tus ojos esta mañana. Padre, estamos reunidos esta mañana en este lugar con el único propósito de alabarte, bendecirte y darte gracias. Y también con el deseo de recibir instrucción para aprender a vivir. Porque no lo sabemos todo, Dios. Eres tú el que lo sabe todo. Eres tú el que nos dirige. Así es que te pido en el nombre de Jesús que sea abierto el entendimiento de cada hijo tuyo. Y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de su corazón y empiece a examinar su vida y a tener una relación contigo y a entender que esa oración que Jesús nos dejó para podernos presentar delante de ti es tan importante para llegar a un Padre bueno como tú. Y pensar que no se trata únicamente de ti, se trata de Él. Y si se trata de Él, se trata de toda la gente a nuestro alrededor que Él quiere que conozca su amor. Así es que, Señor, trae revelación, todo comienza en casa. Por la honra a los padres quienes nos enseñan a dar nuestros primeros pasos. Y aunque equivocadamente muchas veces tratan de hacerlo mejor. Y aquel por quien somos enseñados a través de tu palabra, para corregir, Señor, nuestra vida y ser mejores hombres y mejores mujeres. Así es que, Dios, tú me dijiste que ibas a sanar esta mañana. Yo echo fuera el asma en el nombre de Jesús. Todo problema en la cintura, Padre, en el nombre de Cristo. Todo problema en las articulaciones, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de enfermedad que esté afectando la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad para que tu pueblo pueda creer y tomar las promesas en el sí y en el amén como lo son, Señor. Así es que yo los declaro sanos en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad por la que estén atravesando se va de sus cuerpos ahora mismo, porque tu palabra dice, Señor, que por la llaga de Jesús nosotros somos sanos. Y reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos de todo nuestro corazón porque pecamos delante de ti, Señor. Pero abogado tenemos, intercesor tenemos delante de ti, nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por este arrepentimiento. Te pedimos perdón. Si alguien quiere recibir a Jesús esta mañana, solo diga conmigo: hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor, te pido perdón. Señor Jesús, te reconozco como el unigénito Hijo de Dios y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Ahora entiendo que es cuestión de creer. Y si creo, viviré eternamente contigo. Señor, oro para que estas personas reciban el perdón tuyo y la certeza de que su nombre estará escrito en el libro de la vida el día que los santos sean llamados. Y también, Señor, oro para que reciban la promesa del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo para que puedan ejercer ese poder sobrenatural y hacer lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. También oro por la falta de provisión. Si hay algunas personas que tengan aquí necesidades, independientemente de enfermedades, yo, Señor, oro por cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde. Señor, que tu pueblo reciba la revelación de dar, porque si damos abundantemente, abundantemente segaremos. Tu palabra dice que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí para que no falte el alimento en casa y sean suplidas todas las necesidades. Si es que yo bendigo a tu pueblo que diezma y ofrenda
porque tienes cielos abiertos, bendición hasta que sobreabunde, y tú reprenderás al devorador. Padre, ayúdanos a concientizar de dónde nosotros fuimos formados, cómo nosotros podemos identificarnos con las personas a nuestro alrededor, pero por sobre todo recibir, Señor, la instrucción para salir de esa comodidad de pensamiento y vivir en un renuevo de nuestra mente. Dice tu palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente para poder seguir una vida abundante. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.